amigos, ¿qué tal estáis? Hoy en un capítulo más al volante del Mazda CX-60 con la motorización micro híbrida de 6 cilindros en línea, un motor 3.3 que en este caso ofrece 200 caballos. Tenemos una superior de 254 caballos y tenemos otras alternativas 6 cilindros en línea con el motor 3.0. Pero vamos a centrarnos en este vídeo sobre esta motorización en sí, en el comportamiento y las sensaciones que nos ha dado este coche con respecto al híbrido enchufable gasolina que hemos probado, porque este es diésel, lleva etiqueta eco, pero es motorización microhíbrida. Así que este vídeo va a ser un poco enfocado más que todo a la dinámica, porque estéticamente y en el interior no hay variación. Así que si queréis ver el vídeo al completo del CX-60, os invitaré luego a la tarjeta para que veáis la prueba un poco más al detalle de plazas traseras, interior, un poco hablando del exterior. Pero aquí vamos a dar un breve resumen sobre ello, pero sí nos vamos a enfocar es en el comportamiento. Así que no doy más la chapa y dentro intro. Este coche, como os he dicho ya en el intro, no lleva prácticamente variación alguna, e incluso tanto color como acabado viene siendo prácticamente el mismo. Es el acabado Mura y con este Soul Red que se paga opcional, pero es un color muy recomendado para todo el que quiera un Mazda a día de hoy. Pues un color muy llamativo, además ya prácticamente es firma de la marca. Al ver este color ya identificamos, sin ver el logo ni nada, sabemos que es un Mazda. Y bueno, está muy bien, ¿no? Llevamos estas llantas en color negro, en el acabado Mura, y un frontal que, como veis, tenemos unas ópticas que están un poco más a los extremos y un pequeño elemento que lleva el intermitente, todo el carenado también ya focalizado en el último ADN de diseño de Mazda. Luego tenemos todo el lateral más musculoso, más grande que un CX-5, por supuesto, y hace que este coche tenga mucha más presencia, ¿no? Luego la trasera, pues vemos estos pilotos traseros también con la firma en LED, algo más pequeños que sus rivales directos, ¿no? Porque aquí estamos ya hablando de rivales directos, incluso el X5, el Q5 de Audi, ya estamos hablando ya de rivales premium, ¿no? Porque Mazda ha dejado el listón bastante alto con este coche. En el interior vamos a analizarlo un poco, ¿no? Vemos acabados muy mullidos, un salpicadero entre el toque minimalista pero bien detallado, ¿no? En cuanto a cuadro de instrumentos digital, la pantalla de gran dimensión pero muy horizontal y de poca verticalidad, o sea, no es tan alta, con el formato de infografía también muy minimalista, bastante bien. Todo el sistema de cuadro de clima Bisona muy bien resuelto. Toda la parte de refrigeración, calefacción de los asientos también bien ubicado, calefacción en el volante, todo con muy buena usabilidad, todo con buen detalle, la pantalla con las indicaciones, todo correcto. Vemos un volante también con muy buen tacto, totalmente redondo, la parte central con el logo de Mazda, los mandos multifunción en los dos radios disponibles y el tercer radio con un pequeño elemento en brillo, todo con muy buen detalle, puertas traseras también, espacio en las plazas traseras, que para su tamaño tampoco es digamos excesivo tamaño, ¿vale? Me esperaba un poquitín de más tamaño. Y el maletero, bueno, encontramos un maletero con buen tamaño, buena altura. En este caso que llevamos el equipo Bose de audio integrado en esta unidad, la capacidad mínima se reduce unos 15-20 litros con respecto a la capacidad sin el equipo de audio, ¿vale? Estaríamos hablando de una capacidad media de unos 470 litros y unos 1600 litros de capacidad máxima, además apertura de portón eléctrico. Así que a nivel de equipamiento y de detalles es un coche con un nivel incluso llevándolo a lo premium. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la dinámica, que es donde yo quiero focalizar más esta prueba,
y que no se nos haga tan extensa, porque como os he dicho antes, si queréis ya el detalle más al pormenor, como estamos acostumbrados en nuestras pruebas, tendréis la prueba del CX60 híbrido enchufable, donde sí hago mayor detalle sobre este coche. Este motor le quería probar porque es la versión alternativa diésel a este buque de Mazda, con el 3.3 6 cilindros en línea. Tiene a primer toque de encendido ese arrancar de un motor gordo, un motor grande, pero luego al empezar a usar el coche ya notamos un coche mucho más pesado, mucho más digamos poco ágil, ¿no? Un coche que en las reacciones al pedal del gas va con una subida muy lenta, ¿no?, de revoluciones, eso sí, en modo normal. Si tenemos aquí el modo My Drive de Mazda, seleccionamos el modo de Sport y automáticamente el coche ya reacciona mucho más rápido, porque va asociado a una caja automática de 8 velocidades, y esto hace que el coche tenga un buen desarrollo, sobre todo enfocado a viajes, a carretera. Hemos viajado en él también durante estos 7 días y la verdad es que es una auténtica pasada como el coche administra esa dosificación de 200 caballos, que no parecen mucho, pero con un bloque 6 cilindros en línea hace que el coche tenga una contundencia al mover este coche, ¿no? En cuanto pisamos el pedal a fondo, ya notamos esa reacción de un motor 6 cilindros bajo el capó, ¿no? Una contundencia, no de pegarnos al asiento, por supuesto, porque son 200 caballos y que obviamente estamos hablando de un coche ya de grandes dimensiones, y que creo sinceramente que te podrá venir mejor el de 254 caballos, que son 50 caballos más, pero nos puede aportar algo más de energía, ¿no?, a la entrega de potencia. En cuanto a plomo, dinámica, es un coche que, bueno, tiene una dinámica tirando sobre todo a lo confortable, por supuesto. No podemos exigirle una deportividad excesiva, para nada. Es un coche que está pensado para rivalizar a coches grandes, ¿no? En estos me viene a la mente el X5, el Q5, de marcas premium, ¿no? Pero que incluso yo sinceramente por el mover este coche me hizo recordar al Touareg, ¿no?, al Volkswagen Touareg, que yo sinceramente ahora mismo el Touareg estaría muy por encima de él, ¿no? Pero me recuerda sobre todo por la marcha del 6 cilindros, un coche que vale, que va moviéndose, que no tiene esa pegada de quizás del CX5, que es un poco más ágil, ¿no?, comparándolo con esto. Pero esto es un coche pensado para ir a niveles de confort muy altos y con una dinámica más de hacer kilómetros, ¿no? Sobre todo en esta motorización diésel, que es la que tenía ganas, porque en la híbrida enchufable quizás nos quedaba esa etiqueta cero emisiones, que sí que nos da mucha libertad en restricciones en ciudades, pero esta etiqueta eco también te da algo más de libertad, pero para uso fuera de la ciudad, que es lo que vas a necesitar del coche, tienes mayor autonomía, tienes una autonomía cercana a los 900 kilómetros, y obviamente estamos en un concepto de coche de hacer kilómetros, ¿no? Una dinámica mucho más enfocada a hacer kilómetros y buscando confort. Es por ello que la suspensión la veo muy a lo confortable, y obviamente cuando pasamos por badenes o resaltos, pues el coche notamos esa suspensión más llevada a ese confort, no una suspensión deportiva. Y en cuanto a frenada, en frenada tenemos muy buena frenada, el coche tiene una buena reacción. Tenemos ese pequeño recorrido inicial electrónico, pero ya notamos ya inmediatamente la mordida. Una dirección que transmite lo necesario, obviamente está controlada electrónicamente, y la verdad es que no me ha dado malas sensaciones a nivel general. Es un coche que ya en el híbrido enchufable notaba sobre todo suavidad, ¿no?, porque el motor gasolina va más refinado, al ser este diésel se nota un poco más de rumorosidad, aunque el coche sí que está bien insonorizado, ¿vale? Pero notamos en comparación, sobre todo cuando vamos a pedal a fondo, notamos ese ronroneo
de un motor 6 cilindros en línea, que la verdad es que a mí me gusta, ¿vale? Obviamente esta semana estamos probando un coche eléctrico, que ya lo tendréis en el canal, también ya publicado, y cuando estamos en motores eléctricos tenemos otras sensaciones muy diferentes, y para los más apasionados del motor, a mí por lo menos me gusta sentir ese ruido del motor, ese ronroneo de un motor dándote las prestaciones que tiene para ofrecerte. Ya como veis en esta incorporación, ¿no? Hemos frenado en esta rotonda, y esta incorporación pues nos hace ir un poco más con una dinámica menos llevada a la deportividad, ¿no? Es lo que quiero enfocar. Es un coche muy confortable, viajamos cómodamente, la verdad es que tiene un equipamiento de seguridad muy completo, equipamiento también de confort muy alto, clima bisona, los asientos traseros son cómodos, un buen maletero. La verdad es que es un modelo que yo sinceramente, si estoy buscando en este segmento y en esta categoría, me lo haría ver para que esté en mi listado de opciones, ¿no? Estamos hablando de una media, ya así como veredicto final, ¿no? Hablando aquí con vosotros al volante, este coche está en una media de unos 57.000 euros en este acabado Omura, que hacen que, bueno, sí, sea quizás alto. Es que a día de hoy ya todos los precios de los coches los veo excesivamente desorbitados, pero es un coche que sí, te da muy buenas calidades, buen equipamiento, un motor 6 cilindros en línea. Estamos hablando de calidad en muchos aspectos. Yo no le daría un 10, pero sí un 9,5 y un 9, ¿no? En la parte dinámica me he quedado sin hablar del consumo. He hablado de la autonomía, pero sin el consumo. Y lo he dejado para el veredicto, porque es donde yo creo que vas a optar por este coche si estás buscando aún alternativas diésel, porque haces kilómetros y quieres tener un coche diésel con una microhibridación, por supuesto, como ofrece Mazda para este 3.3, y con caja automática de 8 velocidades. Es un coche que nos está haciendo en autovía hasta 5,5 hemos logrado llegar a ser consumos tan bajos, ¿eh? Ahora mismo ya en entornos urbanos podríamos estar rozando los 6,5 y 7 litros, ya si vamos también un poco con el pie muy pesado, ¿no? Pero normalmente estaríamos hablando de 6, 6,2 de media combinada, pero ojo, porque he dicho 5,5 de consumo, que me parece un consumo para este coche que es pesado, un coche grande, un consumo, ojito al dato, muy interesante. Así que por precio, etiqueta eco, microhibridación, motor diésel, autonomía cercana a los 850-900 kilómetros, ¿qué quieres más para un coche de este segmento? Yo creo que tienes un producto increíble con la firma de Mazda, que ha mejorado muchísimo, pero muchísimo, con sus motores Skyactiv, en este caso esta versión diésel Skyactiv D, y obviamente te ofrecen esta opción para la etiqueta eco, ¿no? Ya hemos probado la versión híbrida enchufable, que os dejaré la tarjeta por aquí, que bueno, puede ser una alternativa cero emisiones, esta etiqueta que da muchas más ventajas, ¿no? Al ser cero emisiones, una alternativa con algún rango de autonomía de motor eléctrico, ¿no? Si tienes esa variación, ¿no? También en tu idea, pues tienes una alternativa híbrida enchufable también disponible, ¿no? Pero yo creo que esta alternativa es la idónea para quien busca un coche para poder entrar en ciudad puntualmente, pero que su mayor hábitat de uso va a ser la autovía, la carretera, para hacer muchos kilómetros con un nivel de confort muy alto, y un coche que se le va a sentir que va a tener un buen envejecer, estoy seguro que sí, por el nivel de acabado y de terminación que lleva este coche en su interior, sobre todo un diseño que para gustos colores, por supuesto. Así que nada, amigos, agradecemos a Mazda España la sesión de este CX60, a vosotros la visita, y no olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like, porque esto también nos ayuda a que el algoritmo de YouTube indexe el vídeo, y así otra persona que pueda ver o esté interesado en el CX60 o pruebas de coche pueda ver nuestros vídeos con mayor facilidad. Así que nada, también tenéis la opción de unirse a los miembros del canal, con canales privados, chat privado, adelanto preestreno de los vídeos y muchos más detalles como asesoramiento personalizado. Así que bueno, por una módica suma podéis inscribiros a estos miembros del canal, es totalmente
a voluntad vuestra, ¿vale? Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.